¿Quieres aprender trading de la mejor forma posible y en el menor tiempo posible? Quédate en este vídeo que vamos a hablar de ello. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a presentar un vídeo donde voy a compartir mi experiencia, mi punto de vista, que creo que es lo más importante, sobre esta gran pregunta que muchos de vosotros tenéis en vuestra cabeza, ya sea porque la habéis encontrado por internet, ya sea porque en cursos también están ofreciendo este servicio. Pero vamos a analizar lo que sería la pregunta de cómo aprender trading desde cero en 30 días. Esto es algo que mucha gente lo busca por internet. Esto es algo que mucha gente se piensa que es real y que se puede, pero hoy vamos a hablar sobre esta gran pregunta porque tiene una respuesta que muchos de vosotros a lo mejor no os estáis esperando, pero bueno, ya solamente empezar para aquellas personas que quieran saber solamente mi opinión sobre esta pregunta. Yo creo sinceramente que no se puede aprender trading en 30 días. A partir de aquí ya podéis iros del vídeo, pero os invito a que os quedéis porque vamos a hablar sobre el trading y todo lo que sería el entorno del trading, porque el trading en sí, ¿qué es? O sea, es el análisis, es la mentalidad, es la psicología, hay muchos factores que realmente están fuera de nuestro alcance y es por eso que en 30 días pues os voy a demostrar de que es bastante complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el trading hay muchos factores que no dependen de ti para empezar y también necesitas unos hábitos que normalmente la gente no tiene. Entonces, partiendo de esta base, tú puedes empezar a estudiar sobre trading, puedes empezar a analizar los gráficos, pero una cosa es analizar y otra cosa es acertar, porque yo puedo analizar los gráficos, entender que aquí hay un patrón, que por eso el precio bajó, entonces aquí, en este caso, con esta resistencia, pues el precio también rebotó, pero al fin de cuentas es muy complicado conseguir ser rentable porque no tienes las horas de dedicación y es por eso que al final pues muchas personas cuando empiezan con el trading y llevan un par de meses ya están pensando en ganar dinero y como no ganan pues lo acaban dejando y también pues manchan la imagen del trading diciendo que es una estafa, que no se puede ganar dinero, etcétera, etcétera. Sigamos porque también hay algo importante a tener en cuenta que son las horas de backtesting. Esto es algo que poca gente lo habla, la importancia del backtesting, al igual pues que también una formación sea autodidacta con un curso, con una mentoría, con un mentor, lo que sea. Pero creo que es importante tener presente de que tú cuando en un mes supuestamente vayas a hacer un curso, porque cuando me he puesto a pensar cómo iba a enfocar este vídeo de los 30 días, ¿no? Porque mucha gente busca 30 días, es porque hay muchos cursos que te dicen, ¿quieres aprender Forex o a operar o a hacer trading en 30 días? Conmigo vas a aprender y realmente aprender, pues a ver, es muy relativo porque aprender, ¿qué vas a aprender? A analizar, a entender los gráficos, a entender un poco cómo funciona la psicología humana para tomar las decisiones, o sea, hay muchos factores que se escapan de nuestras manos y es por eso que yo creo muy humildemente, no lo hago ni por fastidiar, nadie me ha pagado, pero simplemente si yo tengo que decir mi opinión transparente es que es muy complicado en 30 días poder aprender a hacer trading. O sea, yo en 30 días pues sabía los patrones, sabía las formaciones de velas, sabía un poco las palabras técnicas, algo de criptomonedas, pero como mucho sabes esto, pero no puedes luego irte a los gráficos y ganar dinero. Entonces no puedes decir que has aprendido. O sea, para mí aprender es algo que conlleva muchos meses de dedicación, muchas horas de dedicación y luego ya me puedo considerar de que he aprendido cuando ya soy rentable, pero es que entonces no puede serlo. Pero es que entonces tienes que ponerte en tu cabeza de que vas a tener un tiempo que no van a ser 30 días para aprender todo al completo. Y es lo que digo, es la parte de análisis como también la parte de la cabeza, la mentalidad. Porque ya sabéis, como dicen en muchos lugares y también muchos mentores y muchos traders, el trading es un 1%, un 10% de análisis técnico y lo demás es psicología. Entonces, en este caso,
pues creo que a veces los cursos son más importantes los que trabajan la parte más de pensar que también la parte de analizar. Entonces yo he visto cursos de muchas personas, de muchos gurús que muchos de vosotros ya conocéis porque os salen en miles de anuncios, pues que realmente solamente te enseñan las palabras o los conceptos más principales, te enseñan una estrategia que estará, vete a tu saber, caducada, pero es que luego no te enseñan nada más. O sea, es flipante. Yo estuve en una de las mejores academias de todo el mundo y la parte de la psicología pues la tocaban muy, pero que muy poco. Pues imaginaros, pues en las academias que a lo mejor no son ni la mitad de buenas, que la mayoría españolas, pues me sabe mal decirlo, o hispanohablantes, pues son academias muy bajas de nivel. O sea, no las recomendaría para nada, por eso en este canal no he recomendado aún lo que sería una academia, pero sí con otros temas pues he recomendado formaciones porque me he informado o he tenido experiencia con personas que las han tenido, entonces pues puedo hablar con fundamentos. Pues que en este caso, cursos o formaciones de trading no hay nada, realmente solamente quieren vuestro dinero y a partir de ese dinero pues recrear, ¿no?, un lifestyle, ¿no?, como si fuesen traders, pero es que en el fondo no son traders, son personas que se dedican a vender cursos sobre información que está en internet y lo único que han hecho es recopilarla y hablar como si fueran expertos, porque si fueran expertos no estarían todo el día haciendo publicidad, porque realmente ya les vendría a la gente sola, porque sabrían que son muy buenos. Pero bueno, la cuestión es esta, o sea, hay que dedicarle muchas horas de backtesting, hay que analizar muchas cosas, hay que entender muchos conceptos, hay que desarrollar sobre todo una disciplina que en 30 días te es imposible. O sea, yo en 30 días, cuando empecé con el trading, las primeras semanas, sobre todo, primero, no eres constante. O sea, vas a empezar a ver vídeos, vas a ver semanas que vas a estar muy a tope, a lo mejor 3 días seguidos y luego vas a estar 5 días sin hacer nada. O sea, realmente el trading tú lo empiezas un poco por curiosidad. Todo el mundo curiosea, ¿no? Quiere ganar dinero, quiere ver cómo se puede conseguir dinero fácil, lo que sea, pero llega un punto que te das cuenta de que esto no va así, que vas a dedicar mucho tiempo porque si no vas a ganar ni un céntimo, ni lo vas a oler. Entonces, en este caso, tú lo que tienes que hacer es tener una buena disciplina. A partir de esa disciplina, de constancia, ese hábito que siempre lo digo, ¿no?, de ser constante y dedicarle muchas horas, cuando esto ya lo tengas, entonces es cuestión de tiempo. O sea, todo va a llegar, porque si eres constante y dedicas 5 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora cada día, pues obviamente vas a aprender, pero es que no vas a aprender en 30 días en formarte como un trader, porque es que os lo digo en serio, o sea, hago este vídeo un poco enfadado porque es que veo mucha gente que te dice que puedes convertirte en trader en 30 días, que a nivel de marketing está genial, porque oye, cualquier persona quiere aprender a ser trader en 30 días, pero luego me vas a decir a mí que en 30 días va a ser rentable y yo que llevo un año y ahora soy rentable, ¿me tengo que creer esas tonterías? Pues no me da la gana, que os diga, o sea, prefiero deciros la verdad, la verdad de una persona que se está formando, que lleva muchos años en este sector y que puede hablar con bastante propiedad, que no personas que se dedican a vender cursos o a vender lo que sea y que os van a prometer cosas que luego no lo son. Entonces, en este caso, voy un poco como el héroe, vamos, que quiere salvar el mundo, porque es que si no, no sé qué papel tengo ahora mismo. Y bueno, en modo de conclusión, también cosas que se tienen que tener en cuenta es el desarrollo de una mentalidad. Creo que la mente es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Yo, de hecho, siempre lo he pensado, o sea, un trader es una persona que se dedica a ganar dinero. O sea, no haces una profesión que te sirve como vía de acceso a conseguir dinero, no. O sea, un trader que sí, que tiene los mercados financieros, pero es que yo ya estoy trabajando para ganar dinero y gano dinero porque quiero hacer o muchas movidas mías, o porque quiero viajar mucho, o porque quiero ayudar a mis padres a nivel económico. O sea, hay muchos factores que están en mi cabeza, que son muy personales, porque al final la motivación sincera de una persona no tiene que ser el dinero, sino la de forma en que va a impactar, ya sea, como hemos comentado, con dinero, con más tiempo, con viajes, con caprichos, porque obviamente un trader, no nos vamos a engañar, pues si puedes tener un caprichito, pues te lo vas a pegar, pero sobre todo es eso. O sea, yo que este vídeo, mi máxima intención es abrir los ojos de que no existe ningún método de que en 30 días puedas ser trader. O sea, no vas a aprender al 100%, vas a aprender un 5% de lo que es ser trader a nivel profesional, o a lo mejor me he tirado un triple y no es un 5%, es que a lo mejor es un 1% de todo lo que tienes que aprender. Hay muchas cosas que se van de las manos y no son cosas que sean muy complicadas, simplemente son cosas que con el paso del tiempo pues las vas a aprender de forma casi inconsciente. Entonces, cuando veas un curso de que aprendes en 30 días, no te lo tomes como que vas a aprender en 30 días, sino tómatelo como que va a ser el inicio para llegar a
da ese 1% de aprendizaje, el 2%, el 3%, 4, 5 y así va a ir subiendo, que cuando llegues al 100 te darás cuenta que no llega al 100, sino que llega a 1.000.000 y vas a seguir progresando. Pero en serio, esas barreras mentales, ¿no?, que mucha gente se pone en su cabeza de rollo, guau, es que voy a ser trader en 30 días. No, eso no existe, o sea, es imposible. Si fuera así, ¿qué cojones hago yo con mi vida dedicando tanto tiempo a una cosa que realmente pues a lo mejor no es para tanto? Pero bueno, la cuestión es que hemos dejado el vídeo por aquí. Cualquier vídeo que veáis por internet de cómo aprendí trading y cómo no sé qué en 30 días, en 2 semanas, en 2 días, todo eso es mentira, no existe, ¿vale? Quedaros con la información que os he dado porque creo que es la real y la que realmente os va a interesar, porque al no vender nada no tengo que condicionarme diciendo que se puede aprender, porque si digo que se puede aprender en 30 días, toda la gente que estaría viendo este vídeo pues ya me estaría escribiendo por aquí por mensajes diciendo, hostia Marc, quiero formarme contigo, necesito tu curso, necesito esa estrategia majestuosa que tienes tú en tu cabeza y también la quiero aplicar. Pero como esto no va a ser así, este vídeo se va a acabar aquí. Como siempre, agradezco que dejéis un buen like, también suscribiros y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.